Nace Claves de Actualidad. ¿Qué es? Es un espacio audiovisual de análisis que pone en marcha el Periódico de España y que todos los jueves nos va a permitir entender mejor algunas noticias relevantes que suceden en la semana. ¿Cómo lo haremos? Lo haremos con la ayuda de expertos, con la ayuda de periodistas especializados de nuestro diario y de algunas otras cabeceras hermanas de Prensa Ibérica. Y cuando lo consideremos oportuno, cuando lo estimemos conveniente, recurriremos también a protagonistas de la actualidad. ¿De qué hablamos hoy? Vamos a hablar de la nueva esperanza de paz en Oriente Próximo, de Donald Trump, de vivienda y de la ley que limitaría las acusaciones populares. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. En los periódicos y en los informativos de radio y televisión son siempre muy escasas las buenas noticias. Pero anoche nos fuimos todos a la cama con una muy buena noticia que llevábamos esperando ya 15 meses. El acuerdo de alto el fuego en Gaza, en la franja de Gaza, entre Israel y Hamás. Ese pacto del que enseguida se lanzó a atribuirse el mérito Donald Trump, contempla, entre otras cosas, la entrega de rehenes por parte de Hamás, la retirada del ejército israelí de la franja de Gaza y la liberación de presos palestinos. Me acompaña en nuestro estudio de Madrid, aquí, Juan Tobar, que es profesor de la Universidad de Burgos, profesor de Relaciones Internacionales y experto en Estados Unidos. Muy buenos días. Hola, buenos días. Y en Barcelona nos acompaña nuestro compañero Ricardo Mir de Francia, que es especialista de política internacional del periódico y que conoce bien también Estados Unidos. Allí ha sido corresponsal, si no me equivoco, Ricardo, durante 10 años. Buenos días. Eso es, buenos días, ¿qué tal? Bueno, pues es verdad que contactamos ayer con vosotros para pediros que hablásemos de la toma de posesión de Donald Trump como presidente de Estados Unidos, en el que será su segundo mandato. Pero bueno, esto es un medio de comunicación, el Periódico de España es un medio de comunicación y manda la actualidad, la última hora informativa. Y anoche, como comentaba hace unos instantes, pues supimos de un acuerdo para el alto el fuego en Gaza, con lo cual, si os parece, vamos a comenzar por ahí y terminamos hablando, lógicamente, también de Donald Trump, que son dos temáticas vinculadas, porque Donald Trump también ha tenido que ver mucho en lo que está ocurriendo en las últimas fechas. Quería, para arrancar a los dos, por favor, preguntaros o pediros una primera valoración, un primer análisis respecto de este acuerdo que se ha alcanzado, con todos los recelos, porque hemos visto cómo en las últimas horas Netanyahu, por ejemplo, pues ha manifestado que jamás está reinterpretando o está alterando algo, lo pactado. No sé cómo lo veis. ¿Qué análisis, qué valoración os merece? Bueno, yo creo que en el caso de este acuerdo, que es algo que al fin y al cabo la administración Biden ha estado buscando durante muchísimo tiempo, es un paso positivo, pero claro, es un paso que también llega bastante tarde y se puede ser incluso escéptico sobre el alcance que al final va a tener este alto el fuego. Es un tema que si le hubiera llegado antes probablemente hubiera perdido menos votos en algunos de los estados clave, Kamala Harris, y que debería ayudar a intentar estabilizar algo la situación en el Próximo Oriente. También no hay que olvidar que Trump quería acabar con algunas de las guerras que estaban en curso y ha podido presionar en un sentido positivo. Pero en cualquier caso creo que todavía está por ver el alcance que va a tener este acuerdo. Cabe pensar, Ricardo, que estamos ante el principio del fin de la guerra en Oriente Próximo, es muy precipitado, este acuerdo puede desembocar como todos esperamos, confiamos, queremos en una paz estable en Oriente Próximo. Bueno, yo creo que una paz estable no, porque no resuelve digamos, las raíces del conflicto, incluso algunos de los problemas que dieron pie a esta última confrontación. Y tampoco sabemos, yo espero que sí, si realmente va a conducir a un alto el fuego definitivo en Gaza, tal como está planteado el acuerdo. Eso se tiene que decidir durante la segunda y la tercera fase del acuerdo y siempre y cuando que se cumplan los primeros compromisos que comienzan con el intercambio de rehenes israelíes
por prisioneros palestinos. Hay que tener en cuenta que dentro del gobierno israelí hay cierta oposición a este acuerdo y algunas de las facciones más radicales que quieren que la guerra continúe sine die. Anoche el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, bueno, pues celebró este acuerdo y vino a decir que es un paso indispensable, creo que dijo textualmente, en la vía o hacia la solución de los dos estados. ¿Creéis que la solución de ese conflicto que tan enquistado está durante décadas pasa por los dos estados para llegar a una paz relativamente estable en la zona? Pues debería ser así. El problema que se plantea es que ya hace tiempo que incluso en Estados Unidos, en el propio Israel, las propias élites políticas son bastante escépticas respecto de este acuerdo. La administración Biden se ha mostrado favorable a esta solución de dos estados. En principio también la administración de Trump durante su primer mandato, pero está todavía por ver qué es lo que va a suceder. Ahora mismo el gobierno israelí no parece muy proclive a una solución de este tipo y claro, es un gobierno que va a tener un apoyo probablemente tan fuerte como el de Biden o incluso todavía mayor, así que sería la solución, no sería lo deseable, pero todavía es muy difícil ver que esto se vaya a concretar realmente en un acuerdo definitivo. ¿Y qué influencia le concedéis a Donald Trump en la consecución de este acuerdo que supimos anoche y del que estamos pendientes, la opinión pública internacional? ¿Creéis que es la culminación de la etapa de Joe Biden al frente de la Casa Blanca, al frente de la presidencia de Estados Unidos, o cabe atribuírselo mucho más a Donald Trump como los prolegómenos o el punto de partida con el que va a iniciar ese segundo mandato en la Casa Blanca? Yo creo que ha sido Trump el principal hacedor de este acuerdo, por el simple hecho de que Biden ha tenido 15 meses para frenar esta guerra y no ha querido o no ha sabido hacerla. En teoría se han esforzado mucho, pero Estados Unidos y su administración tenían múltiples herramientas para forzar a Israel a detener la guerra. Podía haber impuesto un embargo de armas, podía haber reducido la entrega de armas, podía haberle quitado parte del paraguas diplomático que le ha concedido la ONU. De modo que si Gaza ha sido destruida estos 15 meses y su población sometida al peor bombardeo desde la Segunda Guerra Mundial, ha sido porque la Casa Blanca y particularmente Joe Biden ha querido que eso se produjera. Por más que haya dicho lo contrario durante muchos momentos de esta guerra. Dice que sí, Juan, con la cabeza. Pues realmente es así. Esto forma parte también de las propias convicciones del presidente Joe Biden. Él siempre se ha destacado como un importante partidario de Israel, así que es algo que no nos debe llevar lugar a engaño, incluso a pesar del coste electoral que esta medida podía tener en algunos de los estados clave. Y de hecho, ¿no?, hay encuestas ya que dicen que podría haber tenido algún cierto coste para los demócratas, o sea que es este punto. Yo añadiría además a lo que ha comentado Ricardo otro aspecto, y es que, bueno, al final el presidente Joe Biden es un presidente que está de salida. Su capacidad de influencia en los acontecimientos, tanto domésticos como internacionales, es mucho más reducido que antes. En cambio, Donald Trump es el presidente electo, es quien va a asumir ahora el cargo durante los próximos 4 años, así que la influencia que tiene ahora mismo Donald Trump es mayor que la que puede tener un Joe Biden en retirada. Mientras el mundo entero pues contempla el calendario con mucha incertidumbre, con incógnitas, en lo relativo al retorno inminente de Donald Trump a la Casa Blanca, ¿no? Tendrá lugar el próximo lunes, tendrá lugar en apenas 4 días y el magnate republicano tomará posesión del despacho Oval, tomando el relevo del demócrata Joe Biden, después de haber ganado con una victoria incontestable en las urnas el pasado 5 de noviembre. Por su personalidad, por sus declaraciones, por sus anuncios, pues regresa al poder en el país más poderoso del mundo, rodeado de una fuerte expectación y de una gran incertidumbre. Son muchas las preguntas que todos nos hacemos. ¿Cómo afectarán sus decisiones a la economía mundial? ¿Endurecerá, como ha anunciado, los aranceles a las importaciones? ¿Cómo será su relación comercial con China? ¿Hasta qué punto irá adelante con esas polémicas promesas sobre inmigración? ¿Abrirá un nuevo escenario en las relaciones transatlánticas, quiero decir, con la OTAN, con la Unión Europea, con países como el nuestro, con países como España? Bueno, son muchas las preguntas que nos hacemos y desde luego vamos a intentar buscar respuestas en los próximos minutos, ¿no?
Quería preguntaros a los dos, ¿cabe pensar que va a haber un antes y un después en el mundo que conocemos con el regreso de Donald Trump? ¿Qué movimientos de ficha creéis que pueden alterar en las próximas fechas y con Trump en la Casa Blanca? ¿Qué movimientos de ficha creéis que pueden ocurrir y que pueden alterar el tablero de la geopolítica internacional? Bueno, yo para empezar soy escéptico respecto de que la mera llegada al poder de Donald Trump vaya a cambiar las cosas completamente, entre otras cosas porque ya hemos tenido una presidencia de Donald Trump entre 2016 y 2020 y ya tuvimos una cierta experiencia, una experiencia previa. Pero han pasado cosas también entre medias, ¿no? Efectivamente, y el sistema internacional cada vez está más deteriorado. La rivalidad entre grandes potencias es un punto cada vez más descarnado que se puede ver en las múltiples guerras y conflictos y en algunos de los puntos que ya se han planteado, pero yo no creo que vaya a haber un antes y un después. Creo que es una tendencia que ya había empezado hace ya tiempo, incluso que es anterior a Trump. Empezó yo diría que con Obama, que es cuando ya se pudo ver, ¿no?, todo este resurgimiento de esta rivalidad como punto central de la agenda. Así que yo creo que más bien, ¿no?, pues lo que va a tener que haber es una adaptación de los diferentes actores a este sistema internacional cada vez más descarnado, cada vez más competitivo. Donald Trump realizará ahí sus propias aportaciones, tema económico, tema de política internacional y rivalidad con potencias como China o Rusia, pero no creo que al final pues Donald Trump marque tanto la diferencia como a veces se sostiene. Trump ha hecho saltar las alarmas con algunos anuncios que dejan bien a las claras aspiraciones territoriales, ¿no? Ha hablado de hacerse con el canal de Panamá, de rebautizar el Golfo de México, de anexionarse Canadá, de apropiarse de Groenlandia. Yo os pregunto, Ricardo, no sé hasta qué punto Donald Trump, que suele ser altisonante en sus declaraciones, va en serio cuando dice estas cosas, y bueno, o si creéis que Donald Trump en este segundo mandato pues puede de alguna manera activar una hoja de ruta más nacionalista y acudir a un relato, no sé cómo llamarlo, quizá más imperialista. Sí, bueno, esa es la gran pregunta, ¿no? ¿Hasta qué punto va en serio Trump con estas declaraciones tan sorprendentes, ¿no? Que recuerdan a otros tiempos, ¿no? El hecho de querer bueno, pues, absorber a Canadá o incluso comprar Groenlandia. No estamos en los principios del siglo XX ni finales del XIX, ¿no? Y todo esto suena a otro tiempo. Mi interpretación, yo no veo a Trump invadiendo Panamá en los próximos meses. Lo que sí pienso que puede suceder, pienso que es su forma de negociar, ¿no? Él apuesta por una diplomacia muy transaccional, es decir, yo recibo algo a cambio de otra cosa, ¿no? Y entonces lo que creo es que esto es una suerte de intimidación, de globo sonda hacia esos países para dejarles claro que Trump tiene intención de obtener concesiones. Y de hecho ya lo estamos viendo. Hace unos días un ministro canadiense dijo que para evitar los masivos aranceles con los que Trump está amenazando, su país debería comprar más armas a Estados Unidos y mejorar la cooperación en la extracción de minerales críticos. De modo que ya está habiendo una respuesta de ciertos países a estas amenazas, a esta forma de intimidación de Trump. Ahora hablamos de aranceles y de pues esa posible exacerbación de una guerra comercial en el mundo, pero a cuenta de las palabras de Trump en relación, por ejemplo, al canal de Panamá o al Golfo de México, quería preguntarte, Ricardo, porque además has escrito tú esta semana sobre este tema, si cabe pensar que puede resucitar la doctrina Monroe. Esa parece ser la intención y es también el análisis de otros expertos en la materia, ¿no? Si nos fijamos, Trump ha puesto en el punto de mira, pues eso, a tres puntos estratégicos en las Américas, ¿no? Que es el Canal de Panamá, que comunica el Océano Pacífico con el Océano Atlántico, fundamental para el comercio internacional. Canadá, que es un estado soberano rico en hidrocarburos, y Groenlandia, que aunque, técnicamente forme parte de Europa porque es parte del reino danés, cualquiera que mire el mapa mundi verá que está prácticamente encima de Canadá. O sea, geográficamente está más cerca de
del continente americano que de Europa. Y esa doctrina de la que hablabas, la doctrina Monroe, es una doctrina de principios del siglo XIX, con la que básicamente Estados Unidos se arrogó todo el continente americano como parte de su esfera de influencia. Es decir, solo Estados Unidos podía hacer y deshacer en el continente, en un mensaje sobre todo a las potencias europeas de aquel entonces. Y entonces, con este aparente resucitar de la doctrina Monroe, Trump lo que está expresando es que pretende ser mucho más militante, adoptar una política mucho más activista en las Américas, sobre todo porque está preocupado por la penetración china y rusa. Y ese, yo creo que los tiros van por ahí, ¿no? De Estados Unidos volviendo a reclamar el continente americano como suyo, que no sé si es lo que más le conviene al mundo en estos momentos, ¿no? Es parecido a lo que ha hecho Rusia en su patio trasero con Ucrania y Georgia, por ejemplo. Has hecho muy bien explicar qué es la doctrina Monroe, porque deberíamos haber empezado por ahí. Efectivamente lo has sintetizado muy bien para que todo el mundo nos siga, ¿no? Queda resumida quizá o sintetizada en aquel eslogan del América para los americanos, ¿no? De James Monroe. Pero quería preguntarte, Juan, porque hay una encuesta, y os voy a pedir brevedad porque estamos ya en la recta final, el tiempo corre. Hay una encuesta que ha encargado el Consejo Europeo de Relaciones Exteriores y la Universidad de Oxford, que viene a concluir que los ciudadanos de los países que tradicionalmente han sido aliados de Estados Unidos son los que tienen mayor reticencia o son ahora mismo más pesimistas a la hora de pensar en el futuro del orden mundial con la llegada de Donald Trump a Estados Unidos. ¿Crees, Juan, que va a cambiar en esta segunda etapa de Donald Trump quizá el mapa de aliados de Estados Unidos? Bueno, yo creo que el mapa de aliados es difícil que cambie, entre otras cosas, porque hay cuestiones de seguridad nacional importantes para muchos de ellos. Ahora estamos viendo todo el tema de la cuestión de la guerra de Ucrania. Es cierto que uno de los planteamientos que había hecho el presidente Donald Trump en su momento, ¿no? Por ejemplo, con su política arancelaria, su política comercial, es que la ha aplicado por igual tanto a aliados como adversarios, pero es en el ámbito de la política comercial, pero en el ámbito de la seguridad tampoco ha cambiado. ¿Y puede haber una escalada de tensión en ese ámbito comercial, con aranceles, con sanciones, sí, claro, con China? Efectivamente, ahora que también hay que partir de la base de que la administración Biden no cortó del todo este enfoque respecto de lo que había sido la administración Trump, porque aquí de lo que se trataba era defender la industria estadounidense, los empleos estadounidenses, que son además los que votan en los estados clave y los que dan la presidencia. Y Biden fue muy cuidadoso de no cortar completamente con esta política, y es algo que ahora mismo se va a poder seguir viendo. Es posible que Trump, ¿no?, exacerbe un poco más esta posición, ¿no?, porque al final los aranceles tienen una doble función, por un lado económica, pero también de seguridad nacional, lo que es la geoeconomía. Y muy brevemente para terminar, porque no tenemos más tiempo y os pido disculpas al mismo tiempo que os agradezco vuestra colaboración hoy, Ricardo, Juan, pero quería preguntar por último brevemente qué lectura cabe hacer de los invitados a la toma de posesión por parte de Donald Trump, ¿no? Porque uno echa un vistazo y ve a muchos afines en lo ideológico. Es verdad que no hay una tradición en Estados Unidos de invitar a mandatarios extranjeros a estos actos, pero Trump lo ha hecho, ¿no? Y ahí están Meloni, está Milei, está Víctor Orbán, Abascal por España, el propio Xi Jinping, chino, Netanyahu, estos dos últimos han declinado. ¿Qué lectura cabe hacer de esta nómina de invitados? Bueno, yo ahí creo que lo que está haciendo es apoyar de alguna forma corrientes ideológicas, políticas afines en otras partes del mundo. El caso de Xi Jinping sería una excepción porque es un caso completamente diferente, pero en el caso de los líderes europeos, ¿no?, todo este movimiento, porque al fin y al cabo Trump defiende, ¿no?, la posición populista propia de la tradición estadounidense, que de alguna forma a través de Steve Bannon y otros líderes la ha acabado asumiendo. En este caso se podría interpretar claramente como un apoyo a este tipo de formaciones políticas también en el escenario europeo, que por otro lado tampoco es muy diferente de lo que hacen en el contexto de otros presidentes, otros grupos ideológicos en otros escenarios geográficos, pero es verdad que en Estados Unidos es raro que esto suceda, así que yo lo interpretaría por esa vía. Es excepcional. Juan, Ricardo, muchas gracias a los dos por habernos ayudado a comprender mucho mejor los últimos acontecimientos en Oriente Próximo y los venideros en Estados Unidos, con esa toma de posesión de Donald Trump. Que paséis
Muy buen día a los dos. Comenzábamos este espacio hablando de ese alto el fuego que se alcanzó anoche en Oriente Próximo entre Israel y Hamás, ¿no? Donde el conflicto se ha instalado en las últimas décadas. Muy cerca de allí hay dos países, Líbano y Siria, que están viviendo cambios muy importantes en los últimos días y a los que ha viajado nuestro ministro de Exteriores, Álvarez, para mostrar el respaldo de España a la estabilidad de esos países. El Parlamento libanés eligió nuevo presidente el pasado jueves, hace una semana, y bueno, pues en Siria Álvarez se va a reunir también con las autoridades locales después de que cayera recientemente el régimen de Bashar al-Assad. En Beirut y después en Damasco está también nuestro compañero Mario Saavedra, que es el responsable de información internacional del Periódico de España. Desde allí nos aporta algunas claves para conocer el motivo del viaje de Álvarez a esos dos países del mundo y también para ver la situación que viven ambos países, Siria y Líbano. Hola, ¿qué tal? Estamos en la capital de Líbano, en Beirut. Líbano y Beirut comienzan prácticamente de cero. Estrenan gobiernos nuevos e intentan dejar atrás un periodo muy turbulento, de mucha guerra, mucha muerte y mucha destrucción. En concreto, en Líbano se ha cambiado después de 2 años, se ha conseguido nombrar a un nuevo presidente y a un nuevo primer ministro. Con ellos ha estado el ministro de Exteriores español, José Manuel Álvarez, reunido, ha anunciado ayuda extra, 10 millones de dólares para el ejército libanés, que tiene ahora la misión de conseguir tomar el control de la parte sur del país, que es la que controla Hezbollah. Eso es parte del alto el fuego, que por cierto expira en tan solo unos días, el día 26 de enero. Y Siria, pues en Siria la situación es de salida de un régimen atroz, el de Bashar al-Assad, y de incertidumbre por el nuevo régimen, el régimen liderado por Ahmed al-Shara, que es un exterrorista, es un islamista, pero que parece que cuenta con la aprobación de Occidente. Con él se reúne también José Manuel Álvarez, recibe, como decimos, el apoyo de Occidente, que está pensando incluso en quitar las sanciones al país siempre que se respeten los derechos de las mujeres, de las minorías religiosas y de las minorías étnicas y no haya injerencias extranjeras en el país. Tras analizar cómo puede cambiar el mundo y la geopolítica internacional con el regreso de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, vamos a ocuparnos ahora, vamos a hablar de la crisis de la vivienda en España, que es una de las 3 principales preocupaciones de los españoles según el CIS. El problema es verdad que viene muy de lejos, pero también es verdad que hay momentos en los que nuestros políticos es como si de repente se dieran cuenta de que esto es un problemón y deciden hacer propuestas, deciden hacer baterías de medidas para solucionar ese problema y hacerlo además con urgencia. Me acompañan en el estudio de Madrid para hablar precisamente de la crisis de la vivienda y de las soluciones que proponen unos y otros. Esta semana hemos visto propuestas del gobierno y de la oposición. Me acompañan May Mariño, que es jefa de redacción del Periódico de España, y Gabriel Santamarina, muy buenos días, y Gabriel Santamarina, que es especialista del sector inmobiliario en el Periódico de España. Bueno, pues vamos a ver cómo, y de forma muy breve, os pido disculpas porque vamos muy pillados de tiempo, de forma muy breve podemos aportar unas claves para que nuestros lectores conozcan básicamente en qué consisten esas propuestas que han presentado los políticos, los dos principales partidos de este país esta semana en relación a la vivienda, y esas medidas o esas recetas que han prescrito para curar a los españoles de ese grave problema que es la vivienda. Bueno, lo han hecho con una batería de medidas que grosso modo, con brocha gorda y con muchos matices, podemos identificar como que unos piden más liberalización y otros piden más intervención. May, ¿qué análisis podemos extraer de esas propuestas que se han presentado esta semana? Sí, lo apuntabas, Armando, al inicio, ¿no? El propio CIS ya desvela que y lo ha hecho en varios barómetros, la vivienda se había convertido en una de las principales preocupaciones y por fin
los dos grandes partidos principalmente se han puesto manos a la obra en este asunto. Hay que hacer un apunte político y luego le dejo la parte técnica a Gabriel, que para eso es el que más sabe de esta materia, ¿no? Pero, por ejemplo, el Gobierno lleva más de un año intentando marcar la vivienda como un tema político de abordar y no lo conseguía. De hecho, creó hasta el Ministerio, bueno, no recuperó el Ministerio de Vivienda para ponerlo sobre la mesa en el escenario político y no lo conseguía. De hecho, quiso hablarlo en la conferencia de presidentes y el Partido Popular se resistía y ahora ha conseguido, hay que reconocer ese punto político, que el Partido Popular se avenga a hablar de medidas políticas. Pero, de hecho, el problema ha sido que el Partido Popular le ha cogido incluso esa cartera de la vivienda y al poner sus medidas sobre la mesa, antes incluso que las que pudo verbalizar este último día el presidente del Gobierno, le ha ganado esa batalla política. Y ahí tenemos ahora al final los dos bloques de medidas y de propuestas que tienen algunas similitudes, pero también principales diferencias, y de hecho el sector es el que está esperando a ver quién gana al final esta batida para ver qué se puede poner en marcha. Eso mismo me decía esta mañana a primera hora Gabriel, ¿no? Hay puntos de coincidencia y puntos de diferencia muy claros, no sé si puedes sintetizarlos. Sí, hay muchos puntos de similitud entre los dos principales partidos españoles. Ambos tienen muy claro que en el diagnóstico, ¿no? El problema es un problema de oferta. Todos son conscientes de que en España hace falta construir mucha más vivienda porque la creación de hogares es 2-3 veces superior a las viviendas que se construyen cada año. Y los dos también están de acuerdo, por ejemplo, en la implantación de bonificaciones fiscales. O sea que en la práctica, las principales medidas, todos están de acuerdo. Es cierto que después el Gobierno apuesta por una parte más intervencionista, de control de precios, de coto a los pisos turísticos, y el PP apuesta más por la parte de liberalización del suelo, para la promoción y la construcción de viviendas en alquiler y en venta. El sector sigue clamando por un gran pacto de Estado sobre una cuestión que es tan importante y un gran pacto de Estado que de alguna manera a este tema lo blinde de lo que es la crispación y los intereses meramente partidistas. ¿Por qué es tan difícil en este país, en cuestiones tan sustanciales como esta, no se pongan de acuerdo o se pongan de acuerdo los dos principales partidos? Los pactos de Estado se quedaron ya para la añoranza de los que tenemos unos cuantos de años ya encima, ¿no? Pero es verdad que en este asunto sí que por lo menos ahora sí hemos visto un intento de llegar a algún tipo de acuerdo. Por ejemplo, con la ley del suelo, que hace unos meses se llegó incluso a un acuerdo. Estaba un acuerdo soterrado entre Partido Popular y PSOE, que en el último momento, por lo que apuntabas Armando, estrategias políticas, el Partido Popular se levantó del acuerdo y obligó al Gobierno incluso a una gran derrota parlamentaria, que fue la retirada de la ley. Precisamente esa ley del suelo vuelve a ser otro posible, aunque muy a largo plazo y con muchos matices, posible pacto, porque el Partido Popular y el Partido Socialista están intentando llegar a algún tipo de acuerdo técnico sobre esa materia, porque no hay que olvidar que la ley del suelo, quien la tienen que aplicar al final son los ayuntamientos en su máxima expresión, y los ayuntamientos, de la mano de la FEM, habían llegado a ese acuerdo, ayuntamientos del Partido Popular, Partido Socialista, de todos los signos políticos habían llegado a ese acuerdo. Por lo tanto, ahí se abre un viso de que algún tipo de unión entre los dos grandes partidos puede haber, pero la estrategia política y la confrontación y el clima político es lo que al final está marcando muchos de estos condicionantes. Terminamos ya muy brevemente. Gabriel, pacto de Estado parece muy difícil, pero esos acuerdos en relación a la ley del suelo parecen más factibles, ¿no? Sobre la base de declaraciones que ha habido esta misma semana, ¿no? Claro, si hay escasez de suelo, de alguna forma se reduce la oferta disponible y se disparan los precios. Ese es el análisis básico. Ese es el análisis del principal problema de la vivienda en España. Se trata de un problema que se concentra sobre todo en las grandes ciudades, en las ciudades que acogen más población y empresas, y en zonas turísticas. Este problema se hace mayor cuando España no es capaz de construir casas para toda la inmigración que está llegando, porque realmente la creación de hogares está muy empujada por esta parte de la llegada de inmigrantes a España. Entonces, mientras no se construya más, mientras no se desbloquee más suelo para promover, que es uno de los puntos que contempla la ley de suelo, agilizar este tema, será muy complicado que esto se solvente. Estamos hablando de 300.000 hogares que se crean y apenas 100.000 casas que se construyen cada año. May, Gabriel, muchas gracias. Dejamos aquí la conversación, no hay tiempo para más. Hemos conocido en las últimas horas un acuerdo de alto el fuego en Oriente Próximo y eso nos ha obligado de alguna manera a comprimir el tiempo que podemos dedicar a los distintos temas hoy. Vamos a seguir leyendo a través del Periódico de España las novedades en relación al mercado de la vivienda y a esas propuestas por parte de los partidos políticos y estaremos pendientes de las soluciones al problema y a la crisis de la vivienda en nuestro país.
El acuerdo de alto el fuego en Oriente Próximo, la toma de posesión de Donald Trump, la crisis de la vivienda, y ahora vamos a buscar algunas claves para entender mejor la ley que impulsa el Partido Socialista y que de salir adelante limitaría las acusaciones populares. Nos acompaña Cristina Gallardo. Hola, buenos días, Armando. ¿Cómo estamos? Jefa de tribunales del periódico de España, ¿no? Las asociaciones de jueces, hablando de esta ley, han puesto un poco el grito en el cielo. Incluso esta semana han denunciado ante Europa que restringir el papel de las acusaciones populares, pues de alguna manera crea, han dicho ellas textualmente, espacios de impunidad. E incluso podría, de salir adelante, beneficiar al presidente del gobierno, corrígeme si me equivoco, en causas como las que hay abiertas por su mujer, su hermano o el fiscal general. Sí, esto es así porque la proposición de ley del PSOE nos limita hasta tal punto la figura de la acusación popular que puede poner en grave peligro la continuidad de estas causas que se están instruyendo ahora mismo. Y esto es porque, por un lado, se va a exigir a las acusaciones populares que demuestren un vínculo directo y muy relevante con la causa, con lo que se está investigando, la causa en cuestión, y también porque en otro punto de la reforma, un poco confuso según denuncian los jueces, se les va a impedir actuar de pleno derecho hasta el momento del juicio. Y claro, estas son las acusaciones que están impulsando las investigaciones. Sin ellas, seguramente estas causas, como no interviene la Fiscalía y la Fiscalía no ve delito, pues acabarían siendo archivadas. Los detractores de esta ley que impulsa el PSOE, lo estamos viendo, los estamos escuchando, sostienen de alguna manera que limitar las acusaciones populares permiten al gobierno, al Poder Ejecutivo, hoy del PSOE y mañana de otro signo, pues aprovechar de alguna manera la falta de independencia del Ministerio Fiscal, ¿no? Ante una norma de estas características apuntan a la necesidad de garantías democráticas que garanticen la división de poderes, ¿no? Esto puede resultar esencial, o a ellos al menos les resulta algo esencial. Sí, es un debate ya antiguo, porque desde que se está pensando en reformar la ley procesal para que sea el fiscal y no el juez el que instruya los asuntos penales. Todos los actores judiciales lo que dicen es que si el fiscal va a llevar el protagonismo, y ahora más con esta reforma, si el fiscal puede ser el único que acuse y que impulse las investigaciones, debe existir una reforma que clarifique la independencia del Ministerio Público. Ahora mismo la figura de la Fiscalía está muy cuestionada, el propio fiscal general está siendo acusado en una de estas causas que están en peligro y se pone en entredicho su independencia. Entonces, sin una reforma que asegure esa independencia, pues es lógico que otros actores judiciales pongan el grito en el cielo, por así decirlo. Y así lo están denunciando, ¿no? Además, Cristina, la acción popular es una figura procesal que es bastante exclusiva, es bastante propia de nuestro sistema judicial. No existe en Europa, tengo entendido. Si no es así, me corriges, pero que ha sido clave también en algunos de los juicios más importantes, más relevantes, más mediáticos de nuestra democracia. Estoy hablando de Gürtel, estoy hablando de Gall, estoy hablando de Noos. Sí, Noos es un caso paradigmático porque la Fiscalía no acusaba y se sentó a toda una infanta de España en el banquillo y solo con la acusación de manos limpias. En otras causas sí que la Fiscalía Anticorrupción hace su papel, pero es verdad que muchas veces las acusaciones populares impulsan y sostienen el procedimiento porque piden una serie de diligencias que a lo mejor el fiscal no pide, que tienen unos resultados que llevan a juicio por corrupción. Entonces son claves. Hablo pues de Gürtel, que terminó con una moción de censura que terminó con un presidente del gobierno, incluso antiguas Filesa, los Gall, recientemente Púnica y Lezo, y ahora mismo hay dos causas, sobre todo la de la esposa del presidente del gobierno y del fiscal general, que la Fiscalía directamente han pedido que se archiven. Sin las acusaciones populares simplemente no existirían. Bueno, en algunos casos ha sido del origen, ¿no? Y luego ya ha entrado la Fiscalía. Sí, la Fiscalía, pero en estas es que la Fiscalía desde el primer momento está en contra, con lo cual no existirían estas causas.
Bueno, Cristina, pues no tenemos tiempo para más. Te agradezco un montón ese esfuerzo de síntesis que te he pedido, porque vamos mal de tiempo y estamos ya concluyendo esta media hora que dura nuestro programa en esta primera edición de Claves de Actualidad. Muchas gracias por acompañarnos. Os vamos a seguir leyendo muy atentamente todo lo que publicáis los compañeros de tribunales del Periódico de España para conocer un poquito el desenlace y también de esa ley que impulsa el PSOE y que podría limitar, o que de salir adelante limitaría las acciones populares, ¿no? Muchas gracias. Gracias. Bueno, pues aquí ponemos el broche a Claves de Actualidad. No hay tiempo para más. Agradecemos, por supuesto, su atención. Les esperamos el próximo jueves. Que pasen un buen día. Sean felices.